El lunes pasado mandó un mensaje a Alfredo, creo que fue el lunes o el martes. Alfredo es un discípulo mío que está en Texarkana cuando estuvimos trabajando en Atlanta. Él es una de las personas que llegó allí, se convirtió y estuvo congregándose mientras estábamos en Atlanta, Texas. Y nos hemos mantenido en contacto hasta el día de hoy. Él aceptó a Jesús en enero del 2012 y él está congregándose en una iglesia en Texarkana, pero me habló porque estuvimos trabajando con su familia también, con su hermana y con sus hijas, las hijas de la hermana, y me mandó un mensaje que oráramos por la familia de su hermana, que una muchachita de unos 24 o 25 años falleció, que era su sobrina. Entonces, orando también por ellos. Creo que tienen los hermanos de la muchacha que falleció también están en el hospital y están un poco grave, uno de los niños. Y Martín me habla hoy en la mañana para darme la noticia de que su hijo falleció anoche como a las 2 de la madrugada. Y a veces oyendo noticias por un lado y por otro, como que no quedan muchas ganas de hacer lo que ya está programado hacer, ¿verdad? Especialmente cuando llega a casa. Estas noticias no llegaron a casa, son de personas que conocemos y se siente feo. Ahora te puedes imaginar la persona que está viviendo esa noticia. Y Dios nos puso sobre la faz de la tierra, especialmente como sus hijos convertidos por medio de la sangre de Cristo Jesús, para hacer esa sal y para hacer esa luz que estas personas necesitan, especialmente en tiempos como esos. Ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos ser genuinos en lo que hacemos. Los hijos de Dios no nos debemos andar con rodeos. Los hijos de Dios no debemos suavizar la verdad cuando la verdad necesita ser dicha y expresada. El Evangelio no está aquí sobre la faz de la tierra para agradar a nadie. El Evangelio está aquí para convertir al inconverso a hijo de Dios. La iglesia en los últimos años hemos suavizado el Evangelio de tal manera y lo hemos degradado de tal manera que el Evangelio es un chiste para el mundo entero. Es un chiste que ya no se sabe quiénes son genuinos hijos de Dios y quiénes dicen ser hijos de Dios. El mundo mira a los genuinos y el mundo dice los que miran, y para el mundo todos son igual. Y tú y yo sabemos mejor que eso. Tú y yo tenemos la información ante nuestros ojos, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que tú y yo necesitamos pararnos firmes en la fe que solamente es en Cristo Jesús. Venga lo que venga. Si perdemos la vida por la fe en Cristo Jesús, dice Pablo que es ganancia. No nos aferremos tanto a esta vida de muerte, la vida que vivimos en este mundo. Esta vida es pasajera. La vida verdadera se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo necesitamos aprender a ser genuinos adoradores. Joel te dio una pequeña perspectiva en lo que un verdadero adorador necesita ser, un genuino adorador. Y genuino simplemente quiere decir puro, o sea que es la crema innata de. Eso es lo que quiere decir genuino. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una vez más, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un genuino adorador adora en el ser interior, en el ser que ha nacido de nuevo, en el ser que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y que está
que está siendo renovado día tras día. Y si nosotros nos miramos en el espejo, si nos hemos visto en el espejo últimamente y nos encontramos estudiando la palabra de Dios, cuando nos miremos en el espejo, a quien vamos a ver, si es que estamos siendo transformados, va a ser a Cristo Jesús. No va a ser a Vicente Hernández, no va a ser a Joel Cruz, ni va a ser a nadie más, va a ser a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es quien agrada al Padre. Dios mismo lo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si nosotros no estamos en Cristo Jesús, si no vivimos como Cristo Jesús, si no actuamos como Cristo Jesús, no vamos a agradar al Padre. Y para ser genuinos adoradores, nosotros necesitamos vivir como Cristo Jesús vivió. Entonces necesitamos adorar con el ser interior, o sea, con el corazón, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 24, nos dice que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Joel les tocó un poquito sobre eso. No debe de hallarse ningún mal en nosotros. Y miren, nosotros somos muy extremistas, porque te estoy diciendo que no debe hallarse ningún mal en nosotros. Y luego dices, pero si somos pecadores, nosotros vamos a cometer errores. Sí, somos pecadores. Pero habemos pecadores que reconocemos nuestros errores y habemos pecadores que no reconocemos nuestros errores porque pensamos que tenemos una posición y no debemos ser degradados. Nosotros vamos a cometer errores, pero también tenemos la verdad de nosotros para decir, mira, cometí un error, me disculpas, me perdonas. Hay disciplina que acatar y llevar a cabo. Cometí un error. Todos vamos a cometer errores. Allá en Primera de Juan nos dice que abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús, porque no somos perfectos. El único perfecto es Jesús. Y nosotros estamos trabajando en nuestra santidad. Y cuando sea el tiempo de que Él venga por nosotros, entonces seremos como Él es y le veremos como Él es. Pero hasta entonces tú y yo necesitamos seguir trabajando sobre esta verdad. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Por eso vive Cristo Jesús en nosotros. El genuino adorador no adora solo por obediencia a lo que normalmente por religión o tradición se hace. Y esto lo vemos en todos lados, sino que lo hace con y desde su interior, con el Espíritu vivificado. O sea, el Espíritu de Cristo entra en nosotros y vivifica nuestro espíritu humano, y por eso podemos decir que estamos vivos, que somos vivos. Nuestro cuerpo, alma y espíritu, ahora podemos decir que estamos completos, y por eso podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Nuestra actitud debe ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios para que la actitud en la adoración a Dios sea la correcta. Y esto es de vital importancia. Porque podemos ser nacidos de nuevo. Nosotros podemos estar anclados a una iglesia, participando en una iglesia, pero cuando se llega el tiempo de la adoración, nuestra actitud puede estar en el lugar equivocado. Los músicos cometieron un error y ya me sacaron de mi adoración. Hey, tu adoración no se basa en la música, ni en lo que los músicos están haciendo. O es que llegó fulano de tal y fulano de tal no me cae bien. Tu adoración no depende de fulano de tal. Nuestra adoración no depende de fulano de tal. Y necesitamos controlar nuestra actitud que vaya de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos habla, nos dice y nos enseña. Y para eso tú y yo tenemos que relacionarnos con Él. Recuerda que debe ser por medio del hombre interior. Nos damos cuenta que tenemos un problema y necesitamos hacer un balance. Porque aquí, sobre la faz de la tierra, es el único lugar donde nosotros podemos mostrar el amor que tenemos por Dios. Aquí sobre la faz de la tierra es donde existe el mal. Cuando vayamos a la gloria, allá no va a haber opción. Nosotros vamos a ser adoradores genuinos por naturaleza. Allí no va a haber mal que venga contra nosotros. Aquí nosotros podemos decidir. Dios nos ha dado esa libertad. Y tú y yo decidimos si queremos ser adoradores genuinos
o como yo quiero, como todos los demás. Entonces tenemos que hacer un balance entre todas estas cosas. En la actualidad el ser humilde y el ser espiritual no es de gran valor en la sociedad. Al igual que la verdad no tiene mucho valor. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Tú trabajas con tu verdad y yo trabajo con la mía. Para ti lo que tú dices es verdad, pero para mí lo que yo digo es verdad. Yo tenía un vecino cuando vivía allá en Houston. Y mi vecino a la par era uno que trabajaba para migración, era un encubierto que trabajaba para migración, el otro era un marino. Y predicaba a mi vecino, el que según él era católico, y luego otro marino y otro marino y otro marino de este lado. Estábamos rodeados por los marinos y gente de migración. Y él le testificaba de vez en cuando, pero dijo, él una de esas veces me dijo, mira, tú tienes a tu Jesús y yo tengo a mi Jesús. Y con eso me estaba diciendo, mira, yo ya tengo lo que necesito tener. Yo no necesito lo que tú tienes, yo ya tengo lo que yo necesito tener. Y así estamos en la sociedad. La verdad no tiene mucho valor hoy en día. Cada quien vive de acuerdo a la verdad que decide creer. No toman la verdad absoluta como una verdad por la cual necesitamos dirigir nuestras vidas. La adoración a nuestro Dios no es solo tocar un instrumento o cantar. Adorar a Dios no es únicamente en el tiempo de las alabanzas. Adorar a Dios es un estilo de vida para quien en Cristo Jesús está. He ahí la razón y el motivo de nacer de nuevo. Porque únicamente el nuevo nacimiento, así como Jesús lo describe en el capítulo 3 de Juan con Nicodemo, es lo que nos va a llevar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario que nosotros nacemos. Nos es necesario nacer de nuevo. Dios es espíritu, dijo Joel, y si realmente le vamos a adorar, es necesario que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y de ahí no hay otra. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dicta para que sus hijos podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hablando de esto, yo estaba haciendo hice un pequeño bosquejo. Me puse a buscar a ver cuántas iglesias tenemos nosotros aquí en el condado de Polk. Porque estamos hablando de diferentes maneras de adorar a Dios. Y Dios busca adoradores genuinos. Y cuando nos vamos a las diferentes iglesias, diferentes denominaciones, nosotros tenemos un problema ahí. Porque los de acá decimos, nosotros tenemos la verdad. ¿Y qué dicen los de allá? Ellos tienen la verdad. ¿Y qué dicen los del otro lado? Ellos tienen la verdad. Entonces lo que está sucediendo es que nosotros decimos, nosotros somos genuinos adoradores. Y estos de acá están diciendo, no, nosotros somos genuinos adoradores. ¿Y los de allá? Ellos son los genuinos adoradores. ¿Y el evangelio? ¿Dónde está? El evangelio ya fue botado a la basura porque nosotros estamos preocupados peleándonos por quién es genuino adorador. Y mira, ¿cuántas iglesias hay en nuestro condado? Asamblea de Dios, hay 3. Iglesia de la Hermandad, hay 1. Iglesia de Cristo, hay 5. Iglesia de Dios en Cristo, hay 1. Iglesia Comunidad, hay 3. Iglesias luteranas, hay 2. Iglesias misioneras, hay 1. Pentecostés, 2. Metodista Unida, hay 4. Bautistas, 32. Católicas, 2. Iglesias de Dios, 3. Iglesia Nazarena, 2. Episcopal, 1. Metodista, 1. Sin denominación, 15, perdón. Y presbiterianas, 2. Y estas son las que tú encuentras que están registradas. Porque hay muchas otras iglesias que no han reunido sus fondos para hacer su papeleo con el Estado y así estar registrado y tener todo en regla. Hay muchas iglesias que están trabajando así.
Entonces, aquí hay un montón de iglesias que dicen, nosotros somos los genuinos adoradores. No, nosotros somos. No, un montón de iglesias aquí. Y al Padre se le debe adorar así. Y al Padre se le debe adorar así. Y el Evangelio lo hemos botado a la basura. Lo que dice Jesús ahí en el capítulo 4, versículos 23 y 24, yo no sé dónde ha quedado. Porque en nada, casi en nada estamos de acuerdo cuando se trata de la adoración a nuestro Dios. Y tú y yo tenemos que tener cuidado y tratar de hacer un balance. Porque esto es lo que estaba sucediendo allá con Pablo a los filipenses. Y por eso Pablo les dice, nosotros somos los de la circuncisión. Si tú te fijas en el versículo 2, Pablo usa unas palabras bien fuertes. Y les dice a la iglesia en Filipos que se cuiden de los perros, que solamente están ahí para mutilar la carne. ¿Ok? Pablo le dice, nosotros somos los de la circuncisión. Y quiero hablarte un poquito sobre eso. Porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham allá en el capítulo 17 de Génesis. Cuando selló el pacto con él. Entonces, el punto número 1, nosotros somos los de la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. ¿Sí? Nosotros somos la circuncisión. Eso quiere decir que nosotros somos los genuinos adoradores que Dios ha venido a buscar. Por consiguiente, es necesario que tú y yo adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Y quiero que se vayan al capítulo 17 de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, por si no lo sabían. En Génesis capítulo 17, si tú miras el versículo 1, dice lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ok? En el capítulo 17 Dios está renovando el pacto con Abraham. Dios ya había hablado con Abraham y ya le había dicho que de él saldría una gran descendencia. Pero Abraham quiso ayudarle a Dios y se puso de acuerdo con Sara para poder ayudar a Dios, porque ellos ya eran viejos, ya había pasado el tiempo de tener hijos. Entonces, sabemos qué fue lo que sucedió. Sara le dio su sierva a Abraham para que así ellos pudiesen tener el hijo del cual Dios estaba hablando y así pudiera ver la descendencia. O sea, ese es Ismael. Pero Dios dice, no, así no será. ¿Acaso hay cosa imposible para Dios? Porque dice Abraham, hey, yo ya tengo 99 años. ¿Cuántos años, si tú sigues leyendo el capítulo ahí, cuántos años crees que tenía Sara? 90. Imagínate tú. Y dice Dios, no. El hijo de la descendencia por la cual tu descendencia será grandísima como la arena del mar o como las estrellas del cielo, vendrá de ti y de Sara. Por consiguiente, tu nombre no será más Abraham, sino Abraham. Y el nombre de Sara, Sarai, ya no será Sarai, sino será Sara. O sea que él renovó el pacto con ellos y les dice, esta será la señal del pacto. Tú serás circuncidado. Eso se lo dice en el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y después le sigue diciendo las reglas en cuanto a la circuncisión. ¿Se acuerdan a qué tiempo, a qué edad de nacido fue Jesús circuncidado? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede gritar ese número? ¿No? Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido, que es exactamente lo que dice en el versículo 12. A los 8 días de nacido todo varón será circuncidado.
todo el varón que sea de tu descendencia necesita ser circuncidado. Esta es la señal de que este es del pueblo mío, dice Dios. Y si tú compras siervos, si tú compras criados, ellos necesitan ser circuncidados porque te pertenecen a ti y por consiguiente son de mi pueblo. Cuando tú los compres, necesitas circuncidarlos. Abraham fue circuncidado a los 99 años y de ahí en adelante a los 8 días de nacidos, todo varón judío o todo varón hebreo debía ser circuncidado a los 8 días de nacidos. Si ustedes se ponen a leer el libro de Éxodo, me parece que es Éxodo capítulo 3, donde Moisés decide regresar a Egipto porque Dios ya le dio el mandato de que él regresara a Egipto. Y Dios le sale al encuentro queriendo matar a Moisés. Séfora, su esposa, se da cuenta que Dios ha salido al encuentro para matar a Moisés o deshacerse de Moisés, y es porque no había cumplido la ley. Sus hijos no habían sido circuncidados. Ella sacó un pedernal, un cuchillo, y enseguida circuncidó a sus hijos, y la ira de Dios se apaciguó. Necesitaba la ley ser cumplida porque Moisés iba en el nombre de Jehová de los ejércitos a sacar el pueblo de la esclavitud, y esa era la señal. Y tú dices, pues nosotros estamos arruinados, nosotros todos, unos sí y otros no. Entonces, ¿necesito ir a hacerme la circuncisión ahorita mismo? Para allá vamos. Deja darte un poquito más de información sobre eso. Porque la circuncisión de la cual Dios está hablando aquí con Abraham, le está dando a entender que es el pacto de la circuncisión, sería señal del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Un pacto, una señal en el cuerpo. A los 8 días de nacidos, todo varón sería circuncidado. Todo varón comprado igualmente sería circuncidado. Todo varón que no guardara esta ley sería cortado del pueblo de Israel, sería echado fuera y no tendría parte con Dios en lo absoluto. Entonces, lo que aquí Dios le está dando a entender a Abraham es la responsabilidad del hombre. El pacto estaba siendo hecho con Abraham, y Abraham tenía la responsabilidad de instruir su casa y todo el pueblo que con él estaba en los caminos de Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Cómo adorar a Dios? Y cómo llegar a Él, y cómo presentar sacrificios, que era lo que se hacía en aquel tiempo. Cómo relacionarse con Dios. Todo lo que nos dice ahí en el 1 de Timoteo capítulo 3, ser irreprensible, ser sin mancha, no iracundo y todas esas cosas que nos dice allí en el capítulo 3, esa era la responsabilidad de Abraham, enseñar de generación en generación. ¿Y cómo conocemos a Abraham? En nosotros, en la historia, como el patriarca. ¿Y a Isaac, su hijo? ¿Cómo lo conocemos? El patriarca. Porque tomó las riendas de lo que su padre le enseñó. O sea, la responsabilidad que Dios le había dado a Abraham también la llevó a cabo Isaac. Y Jacob, lo mismo, el patriarca. La responsabilidad fue pasada de generación en generación. También lo que Dios está dando a entender ahí es que su fe en la palabra de Dios debería ser mantenida en pie. Y uno de los mejores y más grandes ejemplos que nosotros podemos ver aquí en cuanto a guardar la palabra de Dios, lo vemos ahí en el capítulo 22 de los versículos del 1 al 14. Cuando Dios le pide a Isaac como sacrificio a Abraham, y le dice, toma tu bebé y ve al monte y ve a presentar sacrificio, dámelo en sacrificio. Y le dice a Isaac, hey, cárgate la leña, échate la leña a tu lomito y vamos a caminar. ¿Se acuerdan que Isaac le pregunta, papi, ¿y el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Sin embargo, él sabía que Dios le había pedido a él que le diera a su hijo en sacrificio. Sabemos que llegó hasta el monte y preparó la leña y el fuego y preparó todo, hasta el punto de que puso a Isaac sobre el altar, a punto de degollarlo. ¿Y qué le dice Dios? Detente, sé que eres fiel.
sé que guardas mi palabra. En otras palabras, por decirlo así, dice Dios, entendí que el pacto que hice contigo allá en el capítulo 17, lo tomaste en serio. Porque no era, nada hay imposible para nuestro Dios. Si Dios le dio a Isaac en el capítulo 17 y ahora le está pidiendo a su hijo en sacrificio, ¿qué le costaría a Dios darle otro hijo? Absolutamente nada. Entonces Abraham estaba completamente seguro que lo que Dios decía, eso sería lo que se llevaría a cabo. Ahora, ¿cómo lo traemos nosotros eso a la actualidad? Porque tal vez, como te dije, estás pensando, entonces necesito ir a circuncidarme, necesito ir al doctor a hacer una cita y hacer la cirugía. No, mira lo que dice Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, la circuncisión es exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Dónde está la circuncisión para los que en Cristo Jesús estamos? En el corazón. Y no está hablando que que te cortes un pedazo de corazón. Está hablando de tu mente, de tu voluntad y de tus emociones. Está hablando de tu ser. Está hablando de que por medio de la palabra de Dios, como llegaste al conocimiento de Cristo Jesús, la practiques diariamente, la pongas por obra en tu vida, y esa palabra te va a ir diciendo, estas cosas no deben de estar en mi corazón, o sea, no deben de estar en mi vida. Estos hábitos que tengo no deben de estar en mi vida. Estas costumbres que tengo no deben de estar en mi vida. Estas prácticas que tengo no deben de estar en mi vida. Entonces, cada vez que nosotros estamos sacando prácticas, hábitos y costumbres, estamos haciendo circuncisión de nuestro corazón de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. No es la exterior, sino la interior, la que nos lleva a ser genuinos adoradores del Padre. Nosotros somos la circuncisión, pero no exterior, sino interior, del corazón. Por eso se dice que es un estilo de vida. Cuando Cristo Jesús entra realmente en nuestras vidas, nuestra vida no puede ser la misma que era. Tal vez podemos volver unos cuantos días a ello, pero si el Espíritu Santo verdaderamente vive en nosotros, el Espíritu Santo nos va a acusar. Y nos va a acusar, y nos va a acusar de tal manera que nosotros vamos a regresar. ¿Adivina dónde? A Jesús. ¿Dónde normalmente encontramos a Jesús? Y no me digas, en todos lados. En la iglesia. Porque ahí es donde Jesús quiere que seamos parte. En la iglesia. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Mira, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Desde entonces está hablando Dios cuál es la verdadera circuncisión, simplemente que requería, de acuerdo a la ley, que se llevara a cabo cierto ritual, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, dice, la circuncisión nada es. Ahora está hablando de lo exterior. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Jehová, que es la verdadera circuncisión de la cual Él está hablando, la interior. Guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra en nuestras vidas. Pero desde entonces, en Deuteronomio, Jehová está diciendo la circuncisión es la del corazón. Vive mi palabra. Vive la fe. Guarda mis mandamientos. En Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová,
que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí, a pesar de, aparte de Nelson, somos todos mexicanos, ¿verdad? Y Nelson tiene orgullo, pero no es orgullo mexicano, es orgullo hondureño, ¿verdad? Estamos orgullosos del lugar donde somos. México, ¡woo! Honduras, ¡woo! Y se oye por todos lados, va. ¿Y quién puede más? Honduras, ¿quién puede más? México, ¡ah, ah, ah! Nos gloriamos, ¿verdad que sí? Y luego cuando pierde México, ¡ah! Estamos llenos de ira y no podemos gloriarnos. Y cuando pierde Honduras estamos llenos de ira. Y a veces en esa ira nos agarramos a los golpes porque no podemos gloriarnos. ¿Qué dice Jeremías? Que si te vas a gloriar, gloriate en que conoces a Jehová tu Dios. Deja esas burradas de andarte gloriando en el fútbol y en que eres hondureño, eres mexicano, eres salvadoreño, eres guatemalteco, qué sé yo. Gloriate en que conoces a Jehová y que guardas sus mandamientos, porque eso te lleva a ser un genuino adorador del Dios del universo. Y eso es lo que cuenta. No todas las otras cosas, de las cuales nosotros a veces tenemos mucho o demasiado orgullo. A veces habemos personas que decimos ser hijos de Dios, estamos diciendo nosotros somos la circuncisión y no sabemos cómo se llama Dios, no sabemos qué hace Jesús o qué hizo, o la obra del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Y esas son cosas básicas que todo creyente necesitamos y debemos saber. Si nos vamos a gloriar, es que conocemos a Dios, es que tenemos una relación con Él, es que Él habla con nosotros, es que el Espíritu Santo nos lleva y nos trae en victoria. Nosotros somos la circuncisión, no exterior, sino interior del corazón. El genuino adorador permitirá que la palabra de Dios transforme su vida, la pondrá por obra en su diario vivir, la compartirá con su prójimo y será el estándar al cual diariamente se medirá. No habrá otra forma de vivir para el genuino adorador. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera circuncisión. Punto número 2. En espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, que es exactamente lo que nos dice el versículo. Nosotros en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo. La semana pasada tocamos un poquito sobre esto y este mensaje es prácticamente una continuación del punto número 3. El punto número 3 la semana pasada era de que nosotros en la iglesia es donde perfeccionamos la adoración a Dios. Si no estamos unidos a la iglesia, si no estamos participando con la iglesia, jamás nosotros vamos a poder perfeccionar nuestra adoración a Dios. Tenemos y es necesario ser parte del cuerpo de Cristo. El servicio a Dios es algo para lo cual fuimos salvos. No fuimos salvos para nosotros simplemente no ir al infierno. Es cierto, no vamos a ir al infierno si es que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Pero la salvación en Cristo Jesús nos trae a servir a Dios tiempo completo. No importa qué sea lo que tú haces. Sabemos que aquí sobre la faz de la tierra que tenemos que trabajar para ganarnos el pan diario. Pero en nuestro trabajo nosotros necesitamos servir a Dios. En nuestro tiempo libre, nosotros necesitamos servir a Dios. Cuando andamos de vacaciones de nuestro trabajo, necesitamos servir a Dios. En todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuándo deja de habitar el Espíritu Santo en ti? Nunca. Dijo Joel, hemos sido sellados. ¿Y el sello qué quiere decir? Hay seguridad. El sello quiere decir que hay seguridad. Y en este caso, el sello viene directamente de Dios. No puede haber más seguridad que eso. Entonces,
Es necesario nacer de nuevo. No hay nuevo nacimiento, no hay absolutamente nada. Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no tendrás parte conmigo, le dice Jesús. Y para nosotros es igual en la actualidad. Eso no ha cambiado. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por medio de la fe que viene por la palabra de Dios a nuestros oídos. Y nosotros, oyendo la palabra de Dios, creemos en Jesucristo, el cual está siendo predicado, si es la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios que está siendo predicada nos trae convicción a nuestro corazón. Esa convicción nos lleva al arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 3 versículos 9 y 10 que si nosotros confesamos con nuestra boca lo que en nuestro corazón está sucediendo, nosotros seremos salvos. ¿Sí? Porque con la boca confesamos para salvación y con el corazón creemos para justicia. O al revés, creo que es al revés. Ya me voy a comenzar a dudar. Pero tiene que haber arrepentimiento y fe. Si no hay arrepentimiento y fe, no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo sabemos que hay arrepentimiento y cómo sabemos que somos nacidos de nuevo? Si no hay arrepentimiento y fe, nosotros vamos a querer siguiendo vivir en el viejo hombre, en la antigua vida, con todos sus hábitos y con todos sus entretenimientos. Pero si luchamos por no querer vivir allá, porque la tentación siempre va a estar ahí, eso nos da a entender que nosotros hemos nacido de nuevo y necesitamos luchar por vivir en el nuevo hombre. Necesitamos luchar por leer y estudiar la palabra de Dios, ser parte de la iglesia, lo cual nos ayudará a afirmarnos en ese nuevo nacimiento. Si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros servimos en espíritu. Si no hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos servir en lo absoluto, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva al servicio a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de comunicarnos con Dios. El Espíritu Santo que vive en nosotros ayuda a interpretar. Y me acuerdo cuando mis niños estaban chiquitos y Alex era el que podía hablar un poquito y Bridget comenzaba a hablar y a veces no se le entendía lo que decía. ¿Sabes quién era el intérprete? Alex. Alex, ¿qué dijo? O aquí no nos vamos muy lejos. Viejo cuando estaba chiquito tampoco podía hablar muy bien. Y luego le pedíamos ahí a alguno de sus hermanos que interpretaran. ¿Qué dijo? Y ahí interpretaba. Y me imagino que así estamos con Dios. Pensamos tener una relación de uña y carne con Dios. Y nos arrodillamos y hablamos con Dios y levantamos manos. Y si el Espíritu Santo no está ahí, ¿qué? Dios no va a escuchar absolutamente nada. O tal vez va a escuchar, pero no va a haber respuesta alguna. Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad para con todas las cosas. No hay Espíritu, no podemos servir a Dios. Y mira, si nosotros somos genuinos adoradores, nosotros no podemos adorar a Dios si no hay servicio. Es, por ejemplo, más o menos, vamos a hacer una comparación. ¿Cuántos aquí tenemos trabajo? Todos tenemos trabajo, ¿eh? Y si tú llegas a tu trabajo y no sirves para trabajar, te van a pagar el viernes. ¿Verdad que no? Nosotros vamos a querer que nos paguen por estar ahí de guapos y de buenas gentes. Pero no pagan por ser guapo y buena gente. Se paga por servicio.
Si nosotros no servimos en el reino de Dios, no podemos adorar al Dios del universo. Ahora aquí entramos en otro dilema. ¿Qué es servir? Porque yo no tengo un puesto dentro de la iglesia. Yo no soy diácono, yo no soy pastor, yo no soy músico. Hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer nosotros, no solamente en el ministerio dentro de la iglesia. Tú puedes ayudar a tu vecino en hacer un montón de cosas. Tú puedes ayudar a la gente en el parqueadero de Walmart, hacer un montón de cosas, a poner sus cosas dentro del carro, a sacar los paquetes de agua pesados que están en el carrito y a las ancianitas y ponérselos en su carro. Todo eso es servicio, siempre y cuando lo hagas en el nombre de Jesús. Ahora, va a haber veces que Dios te va a decir, no te metas ahí. Y nosotros necesitamos ser sensibles lo suficientes para escuchar la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo, así como Pablo, no entro a Asia. El Espíritu me lo ha prohibido. Aunque en Asia había muchas personas que se estaban perdiendo y necesitaban el Evangelio, Dios no le dijo. Tal vez Dios tenía otras personas para entrar en Asia. Y es igual para nosotros. Pero sí necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo, porque si no hay servicio, no podemos adorar. Nosotros necesitamos estar sirviendo. Y aquí empujamos mucho el servir, evangelizar y discipular. No hay evangelio, no hay servicio. No hay servicio, no hay discipulado. Y una última cosa aquí. Necesita ser un servicio en verdad. Necesita ser un servicio en verdad. Hoy en día hay muchas cosas que los cristianos hacemos en el nombre de Jesús. Una de las últimas cosas que he visto es que estos varones, y no les estoy criticando, es solamente un ejemplo que les estoy dando. Van y se compran un paquete de agua, escriben un tratado o el plan de salvación y luego se lo pegan a la botellita de agua y se ponen a dar botellitas de agua en la esquina con el plan de salvación. Parece buena idea, ¿verdad? Parece buena idea. ¿Estás ayudando a las personas? ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos con la botellita de agua si es que vamos manejando de un trabajo a otro o vamos para algún lado? Nosotros agarramos esa botellita, nos la tomamos, la hacemos bola y la basura. Y lo que pensamos cuando estamos dando esa botellita de agua con el plan de salvación en un lado, ya evangelicé, ya serví, ya estoy tranquilo, Dios está contento conmigo. Hermanitos, la forma de evangelizar y la manera de evangelizar no ha cambiado. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús llegó al escenario y avisó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y siguió predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él conversaba con una persona: es necesario que nazcas de nuevo. Conversaba con otra persona: arrepiéntete de tus pecados y cree en Dios. ¿Crees en mí? ¿Crees en Dios? Cree en mí. La manera no ha cambiado. Es cierto, nosotros podemos dar esa botellita de agua, es una buena obra, pero si creemos que estamos cumpliendo con el asunto de evangelizar y servir, no, es parte de, pero no es cumplir con evangelizar y servir. Tiene que ser en verdad, y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Tiene que haber cierto confrontamiento, porque nosotros somos la verdad y afuera está el pecado. Entonces con el evangelio, nosotros, la verdad, estamos confrontando el pecado para que haya arrepentimiento. Tiene que haber diálogo. De alguna manera tiene que haber diálogo.
O no me digas que tú le pediste a la muchacha que fuera tu novia por mensaje de texto, o por carta, o le pediste a tu esposa que se casara contigo por medio de tu amigo. Hey, llévale un mensaje. No. Esas son cosas importantes, y si nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo hicimos. ¿Cuál es la tradición que tradicionalmente conocemos cuando se pide matrimonio? Tiene que ser un especial. Tiene que ser especial. El escenario tiene que ser bello y cosas bonitas tienen que estar sucediendo alrededor. Y cuando estén tronando todos los cohetes, los más grandes, entonces es cuando le voy a pedir su mano. Dios es más importante que ese evento. ¿Qué nos hace pensar que lo podemos hacer así a la ligera? Necesita ser en verdad, servir en verdad. En el Espíritu es que servimos a Dios. El creyente se gloria en Cristo Jesús. Somos reconciliados con Dios. Necesitamos gloriarnos en que somos reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 11 dice: no solo en esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación quiere decir que hemos nacido de nuevo, porque que ahora Cristo Jesús vive en mí, ha mandado su Espíritu Santo. Tenemos ahora esperanza, porque hemos nacido de nuevo, y esta esperanza nos las dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza? De que un día estaremos con Él en gloria. Y nosotros necesitamos gritarle al mundo entero y gloriarnos en ese tipo de cosas. Nos gloriamos en Cristo Jesús, porque una vez que nosotros hemos sido reconciliados, tenemos esperanza, pero aprendemos a ser pacientes. Hay veces que nosotros decimos: Jesús ya ve, este mundo está patas arriba y todo está mal. No, necesitamos ser pacientes, porque aún hay trabajo que la iglesia necesita hacer. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Hay trabajo que necesitamos hacer en Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tenemos problemas, se nos quemaron las televisiones, se nos quemaron otras cosas, hubiéramos cancelado el servicio, ¿verdad? Porque sin las televisiones no podemos adorar a Dios. No sabemos qué están cantando. Pobre Jesús, yo no sé cómo le hizo. Que ni siquiera había luz eléctrica. En espíritu y en verdad. Nuestras propias obras. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 15 al 18 nos dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloriese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Nuestras propias obras. No estoy hablando de nuestras propias obras como personas, sino de nuestras propias obras como hijos de Dios. Cuando tú y yo somos obedientes al Espíritu Santo de Dios y hacemos lo que Dios nos manda hacer, estamos obrando, y en eso es que Dios quiere que nos gloriemos en Cristo Jesús, en lo que Dios está haciendo a través de mí. Porque así como nos dice el versículo, no es gloria lo que dice aquel que se está gloriando en sí mismo, sino aquel que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice hacer,
Dios está diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, porque estamos haciéndolo como Jesús lo haría, como Jesús lo predicaría. Simplemente necesitamos ser obedientes a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y gloriarnos en lo que Él está haciendo a través de nosotros. Punto número 3. No podemos confiar en nuestra carne. Nuestra carne siempre nos va a traicionar todo el tiempo. Tu carne ahorita quiere estar en la casa, viendo televisión, tomando café, aunque sea con pan. Pero tu carne quiere estar haciendo otras cosas, viendo el juego, viendo el partido. Y siempre nos traicionará cuando se trata de lo espiritual. Nos dice ahí Gálatas que hay una batalla dentro de nosotros entre la carne y el espíritu, y va a ganar quien nosotros permitamos que gane. Entonces, confiar en la carne es obrar en el viejo hombre, y según la palabra de Dios, este viejo hombre ha sido sepultado en el momento que fuimos vivificados en Cristo Jesús. Y si estamos nosotros obrando en la carne o confiando en la carne para llevar a cabo las cosas de Dios, nosotros estamos sacando el viejo hombre de la sepultura y estamos viviendo en él, confiando en que por mi habilidad, confiando en que porque yo puedo hacer las cosas, entonces es que vamos a servir a Dios. No podemos hacerlo de esa manera. Jamás. Confiar en la carne es confiar en mis habilidades humanas para cumplir con la responsabilidad que únicamente el Dios del universo me ha dado para llevar a cabo. Y no va a suceder. No puede ser posible. En Juan capítulo 3, versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No hay ninguna comparación, ninguna similitud en lo mínimo. Lo que es nacido de la carne, carne será. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu será. No puede ser. También, bueno, permítanme. Lo que esto nos da a entender también, lo de la carne es y lo que el espíritu es que sin el nuevo nacimiento del espíritu, todas las obras de justicia son manchadas por la carne. Si acaso hubiera obras de justicia. Así como dicen algunas personas, no, pues es que es una buena persona. No hay por qué yo tenga que ir al infierno, porque yo soy buena persona. Si acaso hubiera algo de justicia en todo eso, las obras de la carne manchan todas esas cosas que pudieran ser de justicia, y todo viene a ser un fracaso total. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús está diciendo que la carne no aprovecha para absolutamente nada. No podemos confiar en nuestra carne para hacer la obra de Dios. Podemos confiar en nuestra carne para ir a trabajar y jugar fútbol. Y hay veces que ni siquiera para eso podemos confiar. Algunos de nosotros ya no jugamos fútbol porque nuestra carne ya no puede correr. Algunos de nosotros ya necesitamos el riel de las escaleras para irnos agarrando, porque ya no podemos bajar las escaleras como las bajábamos antes. Ni en eso podemos confiar. Y llegará el día en que esta carne dejará de existir para todos y cada uno de nosotros. Mientras tanto, nosotros necesitamos apegarnos a la palabra de Dios y confiar en el Espíritu Santo para poder gloriarnos en Cristo Jesús. El Espíritu es quien da vida, no es meramente lo que comemos o lo que bebemos, lo que da vida. Las obras que para Dios hacemos confiando en la carne no son para nada agradables ante Él. Quien confía en la carne está viciado a las obras de este mundo y no agrada al Señor en absolutamente nada.
Y tú y yo necesitamos tener cuidado de que no caigamos en esa mentira, pensando que estamos alabando y glorificando a Dios, cuando no tenemos ni siquiera una mínima parte con Él. Y es más, Dios no va a querer una mínima parte de ti con Él. ¿Es todo o nada? Para terminar, para concluir, adoradores genuinos somos los que hemos sido circuncidados del corazón, que con amor y en amor servimos al Dios del universo y nos gloriamos en Cristo Jesús, dejando por completo afuera las obras de la carne, confiando al 100% en Jesús, en su Espíritu Santo, por fe, sabiendo que si estamos en la verdad, no importa qué sea lo que pase, estaremos bien porque estamos con Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a dar gracias a Dios y vamos a despedirnos. Pero mira, si Dios ha hablado a tu corazón y tú necesitas hacer cambios, hoy es tu día. Necesitamos pensar, necesitamos meditar en lo que hemos escuchado, en lo que Dios nos ha dicho hoy. Si nosotros dejásemos de existir sobre la faz de la tierra en esta tarde o en este día, ¿qué coronas podríamos darle a Jesús cuando se presente ante nosotros? ¿A quién le hemos testificado? ¿A quién hemos evangelizado? ¿Qué tanto verdaderamente hemos servido? ¿A quién hemos discipulado? ¿Somos parte siquiera de la iglesia? Entonces necesitamos pensar y meditar en esas cosas y hacer los cambios necesarios para nosotros poder agradar a Dios como Él dice y no como nosotros queremos. Oremos pues. Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, mi Señor, y te pedimos perdón por las muchas cosas que a veces pasan por nuestra mente que no deben pasar, mi Señor, y algunas de esas las llevamos como obras, mi Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos cada día, ayúdanos a vivir la vida que solamente Cristo Jesús puede vivir a través de nosotros. Ayúdanos a evangelizar, servir y discipular para agradarte a ti. Ayúdanos a ser discípulos de las naciones, mi Señor. Y gracias nuevamente por tu palabra, que es viva y eficaz y que es la única que nos ayuda a hacer cambios en nuestros corazones. Despídenos en paz, mi Señor, y ayuda a mis hermanos a hacer cambios en sus vidas, al igual que yo necesito hacer cambios en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.